mesa de tres patas y una ouija, y también nos podemos hablar con las grandes figuras que están pululando por allí. Bueno. Pero bueno, hace unas emisiones atrás, Sí. en esta feliz columna, que como les dije me da unas alegrías enormes venir, hablamos de cómo los astrólogos habían ocupado un rol muy importante en las cortes medievales, renacentistas, pero también en los círculos áulicos de los grandes hombres y mujeres que decidieron, ¿no?, los destinos de muchas naciones. Y nombramos tres figuras centrales. Hablamos de Nostradamus, hablamos de John Quigley, la astróloga que es muy poco conocida, de Ronald Reagan, Sí. y hablamos de una figura tristemente conocida para la historia argentina, la de José López Rega, El brujito. el secretario privado, ministro de Bienestar Social del último gobierno de Juan Domingo Perón, y un digamos, afamado astrólogo y ocultista que utilizó esos recursos para influir en principalmente el gobierno de la sucesora de Perón, María Estela Martínez Cartas de Perón, más conocida como Isabel. Pero ustedes saben que en la política argentina la interna y la rosca siempre está, ¿no?, en el orden del día, y a los políticos argentinos les gusta la rosca más que respirar. Hubo un personaje, un santafesino, que murió relativamente hace poco, 5 años, un histórico dirigente del peronismo ortodoxo, de familia histórica dentro del peronismo. Su padre fue ministro del primer gobierno peronista de la provincia de Santa Fe, que tras la caída del segundo peronismo en 1955 estuvo preso 6 meses, luego obviamente estuvo proscripto, tanto por su propia militancia como por la trayectoria de su familia, y que entre fines de la década del 50 y mediados del 60 se dedica a estudiar en un instituto que existió y ya no existe, el Instituto de Parapsicología Argentina, astrología y conocimiento esotérico. Este personaje se llamó Luis Alberto Sobrino Aranda, y en la política y también en las denominadas cloacas de la democracia, o sea, en los servicios de inteligencia argentina, conocido como LASA. Luis Alberto Sobrino Aranda realiza estos estudios y aparte de ahí entiende que hay un nicho poco explorado en Argentina, pero sí principalmente en Estados Unidos y en Europa, que es el de llevar a los grandes medios de comunicación la divulgación del conocimiento astrológico. Y es en 1968, en Canal 3 de Rosario, donde él lleva adelante la conducción de un programa llamado Más Allá de los Sentidos, donde incluso, ahora que recuerdo, se adelantó a una figura que fue sumamente popular en Argentina como Orangel, que en Caracas, en Venezuela, fue una figura, pero a nivel de Susana Jiménez, donde llamaba los 12 signos, donde hablaba todos los días con 12 personas que representaban los 12 signos del zodíaco. Bueno, Luis Alberto Sobrino Aranda lo hizo en televisión, lo hizo en el ET3 de Rosario, la emisora, una de las emisoras más importantes de Rosario, en radiodifusión, y luego toma contacto con, y acá vamos a la primera imagen, SIC Production me ayuda, con André Barbó. ¿Quién es André Barbó? Bueno, para los que nos están viendo por streaming, ¿no? Exacto. Después, las personas que nos están escuchando por radio pueden ir a ver la emisión. O pueden completa. entrar ahora a YouTube, que estamos como Radio con Vos, en vivo. Dar like. Y miren, den like, den todo lo que quieran, y de paso miren un poco la historia que nos está contando Álvaro Sicarelli en el día de hoy. Y Luis Alberto Sobrino Aranda toma contacto con André Barbó. André Barbó es el gran histórico difusor de la astrología en Francia y en el mundo francófono, pero que tiene una trascendencia a nivel mundial, transformándose en maestro de astrólogos, pero tiene una particularidad. Escribe 2 libros, entre una obra muy prolífica, que son fundamentales en la formación de Luis Alberto Sobrino Aranda en el campo de la astrología. Vamos a la imagen 2, es Defensa, este es uno de los libros, la imagen 2, Defensa e Ilustración de la Astrología, un libro que se puede encontrar en la famosa plataforma de comercio electrónico amarillo, ¿no? Y en la otra, en la norteamericana, para aquellos que quieran, que es, podemos decir, el primer gran libro de divulgación popular de la astrología, pero con un componente que la hacía distinto. Empieza a trabajar el campo de la astrología mundial o astrología mundana. ¿Qué es la astrología mundial o mundana? Es el estudio de la correlación de los movimientos planetarios y astrales sobre los asuntos políticos, económicos y culturales a nivel macro. Es el destino de las naciones y el destino de la vida político, económica, social, cultural y ahora hasta tecnológica a escala global en su relación
con los astros y con el zodíaco. Y hay un segundo libro, la tercera imagen, que se llama Los ciclos planetarios, en el que puntualmente André Barbeau, ahí estamos viendo la imagen, analiza el devenir de países enteros, pero además con una proyección de 50 y hasta 100 años desde el momento de la publicación del libro, según los ciclos y tránsitos planetarios. Esto a Luis Alberto Sobrino Aranda le explota la cabeza, claro, y él dice, bueno, yo quiero ser, ¿no?, la versión argentina, hispanoamericana de André Barbeau. Y además, sí, perdóname. El primer libro, me quedé pensando que se llamaba Defensa y se me acaba de... Ilustración. ¿Por qué defensa e ilustración? Ahí estamos. Porque él lo que busca, André Barbeau, en el libro es demostrar que la astrología no es lo que sus objetores y críticos instalan que es. Ese es otro debate que un día podemos tener, si no, ciencia sí, ciencia no. La astrología para mí no es una ciencia, es un arte. Pseudociencia. Pero bueno, eso me parece, claro, que es más bien peyorativo. Yo creo que es un arte que está nutrido de saberes milenarios que forman parte del acervo cultural, histórico, filosófico y también de la propia fe de la especie humana. Esto Barbeau lo analiza y además utiliza mucho componente astronómico y matemático en el libro, con un lenguaje muy accesible. Como para demostrar, miren, esto no es una tontera de charlatanes. Claro, sí. En el siguiente, que es el que yo mostré, que es ciclos planetarios, ya lo aplica a esto que yo llamo la astrología mundana. Y Sobrino Aranda, se entera que además André Barbeau llega, según dice el mito, a asesorar al general Charles de Gaulle, o sea, al líder de la liberación de Francia en manos de los nazis. Fue el primer líder por pocos meses de la Francia liberada y luego, durante casi 10 años, el líder de la Quinta República Francesa y el gran transformador de la Francia moderna. ¿No? Casi podríamos decir, salvando las distancias, y habrá gente que no le va a gustar esta comparación, es el Perón de Francia. Un hombre que proviene de las armas, que proviene de una lógica militar. Luego de la Segunda Guerra Mundial se vuelca a la política, se desilusiona, se retira durante 12 años y vuelve a la política francesa y cambia para siempre los destinos de Francia. Literalmente hoy el sistema político francés es heredero del que fundó, pues el mismo en realidad, que fundó De Gaulle en 1958, para que tomemos dimensión de esto, la Quinta República. Y según dicen, también el mito es que la fecha exacta en la cual De Gaulle anuncia, luego del referéndum constitucional, la creación de la Quinta República, fue propuesta por Barbeau para que esté ajustada a los movimientos astrales más propicios y más beneficiosos para el proyecto político de De Gaulle. ¿Habrá una vinculación ahí entre la numerología y la astrología? Y hay. Mucha, ¿no? Desconozco, mira que yo soy aficionado a la astrología, la desconozco. No estaríamos en el mejor momento para llamarla a Piti, la numeróloga, para preguntarle esto. No, pobre. Está en otro tema un poquito más complicado, pero podrá haber seguramente un experto que sí. Pero en realidad todas estas formas de interpretación no científica y que tienen que ver con formas más antiguas y clásicas de entender lo que nos pasa y lo que puede provenir, están como muy vinculadas. Y bueno, pasan los años, llega 1972 y Luis Alberto Sobrino Aranda, que seguía en la clandestinidad militando dentro del movimiento nacional justicialista, dentro del peronismo, toma contacto con un personaje que también, a mi entender, no es de los más felices que hemos conocido, que es la imagen 4, que es Rodolfo Galimberti, uno de los principales líderes del movimiento nacional montonero, en su momento delegado de Juan Domingo Perón ante el Consejo Superior Peronista acá en Argentina, Perón en el exilio, ¿no? En el exilio en España, y Galimberti toma contacto con Luis Sobrino Aranda porque dice, y ahí viene lo de la interna, la mejor manera de sacarnos de encima a López Rega, que es astrólogo y que influye directamente en Perón y Isabel, es cambiando un astrólogo por otro. Claro. Entonces logra que Luis Sobrino Aranda sea recibido en Puerta Hierro, la residencia personal de Perón, en su exilio en Madrid, y podemos ver ahí la imagen, la imagen número 5, yo me salteé, lo nombré, ahí tenemos, ¿no? A este personaje, ¿no? Siniestro, que queda desplazado. En realidad se busca
se busca desplazarlo, en ese momento 1972, y repito, un clavo saca el otro, un astrólogo saca el otro. La vida misma, ¿no? ¿Cómo? La vida misma. La vida misma, digamos, son los seres humanos. Los políticos no son nada más No, nada menos no, que no. seres humanos, ¿no? Claro. Aunque ellos a veces se creen que están un poquito por encima, Total. ¿no? De nosotros, el resto de los mortales. Y si vamos a la imagen número 6, vamos a encontrar un documento historiográfico que es Luis Alberto Sobrino Aranda, y lo vemos por primera vez, reunido con Juan Domingo Perón en Puerta Hierro, y Perón obviamente lo atiende muchísimo a los análisis astrológicos, le plantea cuál es el mejor momento para que Perón regrese a la Argentina. Sin embargo, el peso de la propia Isabel, al que tenía como, bueno, ya directamente como un ser simbiótico, ¿no? En López Rega, no permite que Luis Alberto Sobrino Aranda pudiera lograr ocupar ese rol, y el resto es historia, ya lo conocemos. Perón vuelve del exilio, gana las elecciones desplazando a Cámpora, luego unas elecciones anticipadas en un momento muy difícil de la Argentina, y José López Regas es no solamente secretario privado del presidente, es ministro de Bienestar Social, digamos hoy el ministro de Capital Humano, y además pasa de ser un mero cabo de la Policía Federal a ser comisario general de la Fuerza. Y, para desgracia de todos los argentinos, el fundador de la tristemente no conocida Alianza Anticomunista Argentina, o la AAA, que es una fuerza parapolicial para combatir a los grupos armados y violentos de la izquierda peronista. Bueno, obviamente Luis Alberto Sobrino Aranda, por su propia personalidad tan curiosa y tan hiperactiva, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Logra ser electo diputado nacional por las listas del peronismo santafesino. Yo no sé esta imagen, la número 7, porque la mandé en un formato, a ver si se puede... A ver. Si se puede, sí, perfecto, menos mal. Y acá vemos un diario de famosa tirada nacional que dice: Sobrino Aranda, para los que están viendo y para los que verán después, Sobrino Aranda reclama la renuncia de la Presidente. Tras la muerte de Perón y el ascenso de Isabel Perón, Sobrino Aranda se transforma forma parte de un grupo de legisladores nacionales de la ortodoxia peronista, o sea, de la derecha peronista, pero que están en contra de Isabel, y principalmente en contra de la influencia de López Rega sobre Isabel y sobre el gobierno. Y fíjate, perdónenme, para el momento que se vivía, los bobelinos que tenía Sobrino Aranda, que le reclama abiertamente la renuncia a la Presidente. Bueno, claramente no hay renuncia. Lo que viene después es algo peor que todo lo que veníamos hablando, que es el inicio de unos momentos más oscuros de la historia argentina, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y toda la violencia y crímenes que eso desata. Claramente, Sobrino Aranda pasa a la clandestinidad. Como había formado parte del peronismo de derecha, el gobierno militar, la dictadura, le perdona en parte la vida e inicia un vínculo que acá también no hay registro real, no hay fotografías, no hay artículos, no hay, como podríamos tener ahora, un vínculo, y ahí podríamos ir ya a la imagen número 8, un vínculo con otro personaje A ver. Ay, sí. terrible de nuestra historia, Cada que vez es peor. el almirante Emilio Macera, comandante en jefe de la Armada Argentina, miembro de la primera junta militar, y además el militar golpista con más vocación política hasta la llegada de Galtieri, de todos los líderes de la dictadura militar, incluso con una ambición que era ser el nuevo Perón, incluso el nuevo Perón que sacara a la Argentina de la dictadura, llamara elecciones y la pusiera de nuevo en el orden democrático, con él como presidente electo. Y dicen que Sobrino Aranda, además de formar parte de ese proyecto político panperonista, repito, Macera quería ser el heredero democráticamente elegido de Perón. También fue como el consultor astrológico, y dicen las malas lenguas, pero cuando el río suena, ¿no? Es que además formó parte como de un equipo de astrólogos que asesoraban a jefes de los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas y de la CIDE. Por eso venía lo del código LASA, que era como se lo llamaba dentro de la CIDE y los servicios de inteligencia a Luis Sobrino Aranda. Bueno, vuelve la democracia. Claramente Sobrino Aranda no se puede reinsertar plenamente en la política como lo hicieron sí muchos que ahora se visten de democráticos y progresistas y que durante la dictadura ocuparon lugares muy importantes. Sobrino Aranda quedó marginado y se dedica full time a su trabajo como
consultor astrológico, como divulgador, vuelve a la radio, se transforma, también dicen, en asesor de varios políticos y publica un libro que se transformó de culto. Ahí tenemos perdón, hay una imagen número 10 que lo podemos ver a Sobrino Aranda ya mayorcito. Creo que en su programa de radio. Está en su programa de radio. 80, y murió 70. grande, casi nonagenario. Claro, sí, claro. murió nonagenario, lo vemos a Sobrino Aranda. Ahí así voy a terminar yo. Ahí me van a Ay, ver no. acá en Radio con vos en el 2000, en el Firme por la 2060. profesión. Me van a ver Futuro. Cicarelli acá diciendo Pasado, el presente, horóscopo. futuro, ayornado. Ahí está, pasado, presente, futuro, ayornado. El modelo del futuro soy yo. Ahí lo No tan vemos. oscuro, claramente. Y ¿no? bueno, les decía que Nada de- aparte de tener este programa de difusión, sí, yo soy pura luz. Aparte, Yo soy- la deco te va a acompañar Como más diría la que Cipolitaki, yo soy un ser de luz, no estoy envergado. ¿Te acuerdas cuando decía eso? Bueno, y podemos ir a la Brillantina para imagen todos. número 11, que es este libro que se transformó en un libro de culto, A ver. también muy difícil de cosas, que es Astrología Política Mundial 2005-2050, Argentina y su gran crisis global en ciernes, que es un análisis de astrología mundana que Sobrino Aranda nos legó para que la tengamos como una guía astrológica hasta el 2050. Pero eso te iba a decir, 50. es futurista. O Porque sea, la astrología, y bueno, la astrología mundana, como hoy, por los niveles de acceso de instrumental tecnológico y astronómico, podemos conocer cómo van a ser los movimientos planetarios de acá hay efemérides, calculás, hasta por lo Históricas, menos 200 años. En adelante, claramente el astrólogo puede ir haciendo su análisis de forma predictiva. Y bueno, y es lo que hizo Sí, que está vigente. Sobrino Aranda. ¿la que pegó como- en algo? Yo no la hago publicidad. Es interesante. Es un libro, tiene un libro, lo que me llamó la atención, porque yo no lo conocí, por lo cual no puedo dar fe, el nivel de conocimiento geopolítico que tenía Sobrino Aranda. Yo no sé si lo tenía él o tenía algún colaborador que lo ayudó para vincular la cuestión astrológica, de la que él tenía un conocimiento erudito, o aparte estábamos en presencia de un hombre de una cultura en materia de relaciones internacionales y geopolítica admirable, porque yo lo leí, el libro lo tengo, además te repito, es un objeto de culto. Es Hoy tener este increíble. libro es muy difícil conseguirlo. La hija que vive no ha querido reeditarlo, porque fíjate que hasta el 2050... Claro. Tenemos un par de años de diferencia para leerlo. Pero repito, es para el que le interesa los aspectos de la astrología mundial, ¿no? La influencia de los astros sobre los sucesos Y política, políticos, económicos, sociales y culturales. Incluso, curiosamente, André Barbeau, el francés, Ujú. él predice lo que podríamos entender como, mejor dicho, él deja un registro de lo que podemos entender hoy como una predicción del COVID. Mirá. André Barbeau habla que claro. para el 2020 iba a desatarse una pandemia que si bien dicen no se iba a llevar muertos, como pasó la peste bubónica, ¿no? Que diezmó más del 60% de la población europea, en proporción comparadas con otras pestes, el COVID obviamente fue mucho más controlado, obviamente la humanidad está mucho más avanzada que en la Edad Media. Pasa algo muy particular. Sobrino Aranda muere el 12 de septiembre del 2021 de COVID. Mirá. Entonces, ¿no? Lo que parecía como, ¿no? el gran punto de inflexión que Barbeau anunció 10 años antes, 15 años antes que el COVID, porque eso nadie puede negarlo. El COVID fue una pandemia que cambió a la humanidad para siempre. Paradigmas que parecían pétreos, inamovibles, fueron modificados. Uno de estos es la propia lógica del streaming, de que estemos transmitiendo, incluso que hoy la casa de uno pueda hacer el propio estudio total. por la necesidad del aislamiento. Y bueno, ¿no? Hay esta cuestión de la simetría entre el maestro y el discípulo, la predicción del maestro, el fin fatídico del discípulo, y para los que puedan acceder a Astrología Política Mundial, si lo pueden conseguir y pagar, porque están bastante caros los ejemplares, bueno, todavía los misterios y los enigmas a develar por un hombre que pudo mixtar astrología, militancia política y además comunicación a los sectores más vastos de la población con un lenguaje muy accesible, pero de tan accesible también generando escalofríos
con predicciones que, repito, no las voy a contar hoy para no asustar a nuestra audiencia. Ay, por favor. Muy ¿qué se bien, vendrá? bueno, muchísima, pero muchísima información nos ha traído hoy Álvaro Sicarelli, hablándonos de Sobrino Aranda, abogado, astrólogo, político, todo. Ha hecho un poco Personaje de... multifacético. Totalmente. Y en esta Argentina que nos da estos personajes que a veces quedan un poco olvidados, pero que también hablan de nuestro, ¿no? De cómo somos como sociedad, ¿no? Cómo producimos estos personajes. Y repito, el interés desde el hombre más común hasta el líder más poderoso por poder conocer, ¿no? Su destino, su futuro, en qué momento los astros le van a ser más propicios o en qué momento no, para tomar las decisiones más acertadas. Si tenemos suerte, acertadas, en favor, ¿no? De las grandes mayorías. Y si no tenemos mucha suerte, solamente las toman en beneficio personal. Bueno, reiteramos por último, me quedé con el título de este último libro para quien le haya interesado, porque acá por YouTube me están diciendo muy, pero muy interesante, que es Genio Álvaro, amo este hombre, gran columna, así que si quieren saber un poco más de este libro, contanos el título. Es Astrología Política Mundial, es la imagen, ahí está poniéndose imagen, Astrología Política Mundial 2005-2050, volvemos a hablar de esta franja enorme, ahí está todo el mundo, ¿ves? ¡Ay, lo encontraste! ¡Lo encontraste barato! ¿Cuánto está? A ver, un dinero, pero no 40.000 pesos. Bueno, ahí está, NML. lo pueden ir Para un buscando. libro del año 2004, Claro, es muy sí, costoso, bueno. ¿no? Ahora todos Total. queremos saber si la pegó en algo, por lo menos al 2027, Bueno, lo que viene. lo interesante Comprar. Ahí está. Lo interesante es lo que todavía no estaría. Ah, habría Ay, sucedido. Dios Qué mío, no me intriga. asustes. Muchísimas Sara. gracias, chicas. Siempre es un placer estar con ustedes, pero me quedo. Obvio, te me quedas un quedo ratito más con ratito nosotros. más. Re.